Geografía por la invitación en la persona de su director, historiador José Montero. El tema que nos trae hoy a este podio es la fecha precisamente del 16 de enero, que como dijo José, hay quienes creen que debió ser alguna fecha anterior para comenzar el año. Nada más importante que este documento. Para los inquietos que quieren pensar en otros, el señor Vega, Wenceslao Vega, dice que lamenta que no hay ningún documento de lo que están reclamando, que por eso no lo pone en su libro, que es los documentos básicos de la historia dominicana. No están incluidos esos reclamos. Entonces, cualquier cuestión que digamos acá también será como una repetición de mucho de lo que ustedes saben. Como ya también dijo José, el primer documento de nuestra colección de leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es el manifiesto. Entonces, en este manifiesto vamos a hacer un esfuercito para poder darnos cuenta en el ambiente en que surge, por qué surge, cómo surge. Ahora nosotros tenemos que remontarnos a nuestros vecinos del oeste. Nuestros vecinos del oeste eran originalmente africanos, esclavizados por esa Francia esclavista, y lo estaba explotando y lo estaba reventando, hasta que ellos lograron quitarse eso de encima y se independizaron. Al independizarse, salieron de lo que habitaban, que se llamaba Saint-Domingue, y se pusieron un nombre que encontraron aquí en la isla. No lo trajeron de África. Ese nombre es Haití, República de Haití. El que hace estas labores es el señor Dessalines. Ustedes lo dirán de otra manera, pero Dessalines. Entonces, a la muerte de Dessalines, que fue violenta, lo asesinaron ellos mismos, se dividió el territorio en dos mandos y dos gobiernos distintos. En el sur apareció Petión con la República de Haití, pero en el norte apareció Cristóbal con una monarquía. Y donde hay monarquía, hay esclavitud. No hay forma de que no haya esclavitud en una monarquía. Entonces, a la muerte de los dos, de Petión y de Cristóbal, aparece Boyer. Y Boyer asume en el sur y unifica, conquistando a lo del norte, con una promesa de tierras que ellos no tenían. Era tierra la de nosotros. Esa es la motivación para venir de lado. Entonces, ahora con todo ese ambiente, llega el momento en que ya la dictadura de Boyer tiene 25 años y ellos están cansando de Boyer. Aparece una conspiración encabezada militarmente por Charles Gerard. Entonces Charles Gerard vence a la resistencia de Boyer en marzo de 1843. Al vencerlo, se suceden varias opciones de independencia de este lado. Comenzando en lo más cercano a Haití, lo encontramos en la Mata de Farfán. En la Mata de Farfán hay un señor llamado Francisco Pimentel, que ha sido diputado al Congreso de Estados de allá de Haití, y él se plantea que quiere liberar este territorio de la ocupación haitiana, porque cosa que todos deben entender es que la ocupación que tuvo Boyer no se resolvió con la llegada de Charles Gerard. Charles Gerard continuó la dominación, o sea que no nos favoreció en nada que se cambiara de régimen. Entonces, quizás en que uno era tal vez con menos apoyo popular o con más apoyo popular, ellos eso lo discutiremos luego. En ese sentido, entonces se da ese movimiento en Mata de Farfán, que aspira a alguna forma de conectar con los ingleses, para que los ingleses ya que nos apoyen en esta cuestión.
Pero viniendo hacia acá, nos encontramos también en Asua un movimiento encabezado por Buenaventura Báez, que es quizás el más numeroso, y entonces es de una tendencia pro Francia o pro franceses. Pero siguiendo hacia acá llegamos a la capital. Aquí es que se cuece el asunto. En la capital entonces tenemos que quedan unos duartianos de Sánchez y duartianos de Mella. Están divididos, no están unificados. Eso es un mérito que lo tiene Tomás Bobadilla. Entonces, en esa medida, aquí también hay un movimientito de dos curas, Gaspar Hernández y Pedro Pamiés. Ellos dos aspiran a retornarnos a los brazos de España. Y siguiendo por ahí encontramos también ya en Puerto Plata un señor Antonio López Villanueva, que también aspira como los dos curas a volvernos a España. Entonces, con todo ese ambiente, ninguno de esos movimientos pudo prosperar. Se quedó gateando, se quedó en los inicios, se quedó sin poder avanzar. Es en esa situación que hemos planteado que aparece el manifiesto del 16 de enero de 1844 como elemento unificador. Se unifican todos y todos firman. Ahí firmaron tiros y troyanos. Ahí firmaron lo que ustedes hoy han llamado conservadores y lo que ustedes han llamado tal vez revolucionarios o patriotas. Todos firmaron, incluyendo a dos de los que habían firmado la solicitud de protección a Francia en el contrato ese de Levasseur, el plan de Levasseur. Remigio del Castillo y Juan Nepomuceno Tejera ahora firman con Bobadilla lo que Bobadilla hizo. Entonces, con ese ambiente, vamos a pasar a ver qué proyección tiene ese movimiento que tiene 155 firmantes, siendo Bobadilla su autor, redactor y primer firmante. Se plantea a nivel nacional, a nivel insular, la ruptura con la dominación haitiana, y en esa ruptura el manifiesto antecede a la República, a la Constitución y a la independencia. O sea, tenemos un documento que antecede a esos tres casos tremendos. Independencia, esa es la base de la independencia. La Constitución de San Cristóbal, que sucede 8 meses después que se existe la República. Y también, como ya hemos dicho, antecede a todo. En el ámbito internacional, nuestro manifiesto del 16 de enero antecede al manifiesto comunista del Partido Comunista de Engels y de Marx, o de Marx y de Engels, que sucede en 1848. O sea, a nivel internacional tenemos a quien le antecedemos, a un monstruo. Y en ese sentido también tenemos que antecede por más de 100 años a la creación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde la Organización de las Naciones Unidas y más luego todas sus asambleas generales, donde ha planteado los derechos humanos, todos los derechos humanos ya estaban contemplados por nosotros 100 años antes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que somos nosotros los que hemos sido apáticos, no nos hemos dado cuenta el poder que tenemos y que teníamos, desde cuándo. Y en esos derechos humanos hay un asunto muy serio a nivel continental, que es el asunto de la esclavitud. Se plantea en el manifiesto que en la república que se va a crear no existe, estamos hablando a futuro, no habrá esclavitud. Pero se llega muy lejos todavía. Cuando ya la república existe y se plantea anexarse a Francia, y a Francia se le plantea, sí, también usted va a coger todo esto, pero cuando usted va a estar no va a haber esclavitud. O sea, hay una posición reiterativa de antiesclavismo en ese manifiesto y en su autor. Y eso no viene por casualidad, su autor tiene una trayectoria antiesclavista. Desde 1830, cuando todavía estaba la dominación, se plantea la abolición. Y todo lo que hay de ahí para acá, el tipo es totalmente abolicionista. Entonces, nosotros tenemos ya una visión insular y una visión internacional del manifiesto del 16 de enero. Entonces llegamos con el manifiesto y con todas las firmas
a la convocatoria para la Puerta de la Misericordia. Tienen que pensar que la ciudad era lo que hoy conocemos como ciudad colonial. Tienen que pensar que no había asfalto, no había televisión, no había energía eléctrica, no había nada de eso. ¿Y cómo voy a dejar mi sueño para irme a un extremo de la ciudad a oscuras, a desafiar a un gobierno que está establecido? Entonces tenía que haber alguien con un gran poder de convocatoria que te hiciera dejar tu sueño para irte a correr riesgo por ahí. Entonces, ese señor fue Tomás Bobadilla y Briones. La decisión de ahí de la Puerta de la Misericordia de ir al baluarte del Conde estaba fundamentada en que originalmente lo que hay es mucha bravura, pero no tenemos armas, no tenemos un cuchillo, un machete, un palo, no tenemos nada. Pero entonces el señor apellido Gerón, que está ahí en la puerta del baluarte del Conde, que tiene 2 o 3 fusilitos ahí, y él se comprometió con el movimiento y lo va a ceder. Correcto. Entonces, en ese meneo se produjo la proclamación de la República. La proclamación se da en el baluarte del Conde, innegablemente que lo hizo Tomás Bobadilla basado en su manifestación. Manifestación del 16 de enero de 1844. Se da un fenómeno que se llega a saber ahí en el baluarte del Conde, que de aquel lado del río, en lo que hoy puede ser San Isidro, no para allá, San Isidro, Jainamosa, Mendoza, todo por ahí, era como lo que se llamó como la presa que están haciendo por el sur, Monte Grande. Se sabe que ahí hay alguien que encabeza un conato de que no está de acuerdo con la independencia, pero no está pasado en que va a haber esclavitud, que es lo que le ha predicado, pero nada más falso que eso. Cruzó lo que es la Junta Central Gubernativa, que le han querido poner, que fue algo provisional. Cruzaron el río, no había puente, y el río era más ancho y más caudaloso. Cruzaron el río, fueron allá, buscaron a ver quién es que está encabezando la cosa esta. A ver acá. Y lo convencieron de que en este régimen nuevo y en esta república nueva no va a haber esclavitud. Pero no solamente convencerlo y dejarlo por ahí botado, no. Lo trajeron y le prometieron en esa formita de pacificación: tan pronto estemos en Santo Domingo, en la ciudad colonial, vamos a hacer el decreto de abolición. Efectivamente, el día 1 de marzo se dio el primer decreto de la Junta que tiene la abolición de la esclavitud en la República Nueva. Pero hay un dato muy importante que no puede pasarse ni por abajo de la mesa ni por otro lado. Es que ese mes de febrero era un mes bisiesto, el año era bisiesto, y febrero tenía 29 días. Se estuvo declarando la República el 27, se resuelve el problemita del 28 con los amotinados de Monte Grande, y cuando regresan también se resuelve la salida de los haitianos con el que estaba de gobernador aquí, que era posiblemente el de Grota. Entonces, ¿qué hay ahí? Para que ustedes tengan una idea de cómo era el tiempo en esa situación. Era a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, y ya paran de la conversación que tienen y lo dejan para mañana, porque ya es tarde. Entonces, los haitianos se retiraron el día siguiente del 28. Era 29. Aquí, cada vez que hay año bisiesto, como este mismo año que acabó de pasar, el 24, ese año bisiesto hay que celebrar la salida de los haitianos. Hay que celebrarlo, la salida de los haitianos, porque se fueron un día que se celebra cada 4 años. Nosotros teníamos en Tamayo a Juan Esteban Olivero, que cumplía años los 29 de febrero. El más joven. Entonces, visto esto de ese modo, tenemos que contemplar qué es lo que dice, como el merengue ese, qué es lo que dice el papelito. ¿Qué es lo que dice el papelito? Bueno, hay un asunto de que se plantea que
el mundo sepa, se le comunica al mundo, que el mundo sepa por qué nos queremos separar de los haitianos. Nos han maltratado, no nos han correspondido, no nos han dado facilidades, tanto a la queja hay, y hay quienes lo reducen todo a oprobios. Entonces, ese caso se pasa, ya después que le planteamos al mundo la razón por la que nos queremos separar, se plantea entonces que vamos a crear una república libre y soberana, y la cual están contemplados todos los derechos humanos, hasta el grado de que se llega al exceso de que la religión católica y romana será la religión del Estado, pero a nadie lo van a perseguir porque tenga otra creencia. O sea, ahí está la libertad de cultos. Al asunto de los periódicos, de la prensa, también está contemplado. El comercio, los plásticos, los artistas plásticos, eso está contemplado. Entonces, tenemos una cantidad de observaciones que nos llevan a una posibilidad, y permitan ustedes el exabrupto mío. Las Naciones Unidas copiaron a Bobadilla. Entonces, si no es así, los dos abrevaron en la misma fuente, que es la más razonable, ¿verdad? Entonces, porque el asunto está en que todo lo que ha planteado Naciones Unidas está contemplado en el manifiesto 100 años antes, más de 100 años antes. Entonces algo pasó ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Con esas observaciones, con esas aclaraciones, vamos a ver cómo se ha publicado el manifiesto. Señoras, señores, esto es huérfano, esto es sin madre. Originalmente, la copia de ese manifiesto la tiene secuestrada el papá de la historia de este país, don José Gabriel García. De suerte que en el documento, ese documento está en el Archivo General de la Nación y sirve de base al Tribunal Constitucional para publicar su libro La Causa Justa de la Libertad. Pero el dichoso documento original, en su margen derecha, dice bien claro, con sello del archivo del señor José Gabriel García. ¿Cómo sabemos entonces que eso podía existir? Nadie lo sabía. Un hijo de él, Leonidas García, publica en el listín de 1960, 31, antes de que existiera la academia. Publica, no que está contento con el manifiesto, ni nada de eso, lo que está buscándole por dónde sacarle un problemita al manifiesto. Y publica que hay una diferencia entre separación e independencia, y que entonces eso es lo que hay. Y todas otras cosas que están ahí, ¿qué pasa? En eso se encarga Rodríguez de Morici de decirle bien claro a todo el que tenga esa idea de que no hay forma de ser en una separación que no sea soberano, no puede haber independencia. O sea, tiene que ser, hay separación, hay independencia, porque para que haya independencia tiene que ser soberano, y ser soberano. Entonces, en esa medida, la academia que surge al 30, 31, por ahí, la academia, después de la muerte de Leonidas García, publica el libro de García, post-mortem, crítica histórica. Y en esa crítica histórica repite el mismo artículo. ¿Qué está diciendo Leonidas García con esa publicación? Que son ellos que tienen el documento, él y su papá y su hermano, son ellos, los García, para no decirle lo que pienso. Entonces, los García son los que tienen el documento, y ese documento está ahí secuestrado. Entonces, la primera publicación que se hace del texto completo la hace Rodríguez de Morici en un libro que es
publicado por la Academia Militar de las Carreras en 1957. Saquen cuenta, de 1844 a 1957, nadie ha visto nada. Y en ese libro solamente se publica el texto, no hay comentarios. En ese sentido, él también, en lo que es la Constitución de San Cristóbal, ahí vuelve a publicar el texto. Ese texto lo toma íntegro el señor Julio Genaro Campillo Pérez. Y Julio Genaro Campillo Pérez, que se confiesa que lo tomó de ahí. Entonces entra en las disquisiciones que hay alrededor de todo lo que se trata ahí, de la mejor manera, no para atacar, sino para comprender. En ese sentido, Julio Genaro Campillo Pérez es quien primero hace algo, pero ¿cuándo, señores? Es cuando se celebran 150 años de la independencia, el sesquicentenario, 1994. ¿Y quién tiene ese libro? ¿Y quién lo consiguió? Nadie lo consiguió, o muy poca gente, un círculo muy estrecho. Yo sé que usted sí, usted está cerca de la cosa. El círculo tiene un diámetro muy cortito. Entonces, en esa medida, cuando se publica el libro de García, en el 64, 1964, van 120 años de la existencia del manifiesto. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Nadie sabe nada. Nuestros profesores de historia a nivel nacional, si lo conocían, no lo enseñaban. Y si no, no lo conocían. Sencillamente. No tienen que entrar. Entonces, para no entrar en detalle. Entonces, existe una sola universidad que tiene la única escuela de historia, que es nuestra querida alma mater, la UAS. Tampoco ahí, yo mismo me creí siempre que era mi universidad, era muy crítica. Pero ahí yo creo que me decepcionó. Entonces, tenemos que han transcurrido esos años y para 1994 está ahí. Entonces, ¿qué pasa? La publicación que ustedes tienen en la mano es una publicación oficial que la hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le dice en 2014, léete para que vean cuánto va esto. Es la primera publicación oficial que se ha hecho de eso. Es la primera en el 2014. Nadie había hecho nada en ninguna institución del Estado. Entonces, estamos ante una cuestión que yo usé la palabra secuestro, pero yo creo que me quedo corto. Debe haber alguna cuestión más allá que secuestro. Y en esa medida, el Tribunal Constitucional nos hace llegar el texto completo, con todas sus firmas, con todos los firmantes. Y en ese caso, el magistrado Milton Ray Guevara, que a la sazón era el presidente de ese tribunal, que le toca hacer presentación, él se apoya en Wenceslao Vega para decirnos qué debemos hacer, como lo dice Wenceslao Vega. Una de esas cuestiones es que a la juventud de hoy debe enseñársele diariamente las palabras que están contenidas en ese manifiesto. Diariamente, todos los días, consecutivos, como en aquel sol. Eso es pleonasmo con pleonasmo. Entonces, en esa cuestión tenemos que hoy, 16 de enero de 2025, estamos conmemorando 181 años de la aparición, del nacimiento, de la acta de independencia, de la acta de separación, de la acta de nacimiento de la República. La República tiene un acta de nacimiento, señores. La República no fue una cuestión que apareció de la nada o que la tiraron de un helicóptero. No. Aquí se fraguó todo y aquí todo el mundo firmó. Y con ese manifiesto que se funda la República, con ese manifiesto es que suceden los combates y batallas de los primeros 2 meses de existencia de la República, que es donde se le ha llamado la primera campaña. Que la cuestión comienza desde la Fuente del Rodeo, pasa por Santiago y vuelve a Asua con la batalla de Tortuguera.
en ese caso, todavía en ese caso, la cuestión sigue, porque la República Nueva se manejó con esos papeles, con ese manifiesto que ustedes tienen en la mano, por más de 8 meses, hasta que apareció el 6 de noviembre la Constitución de San Cristóbal. Entonces, nosotros tenemos que pensar si el mes de la patria debe comenzar hoy. El mes de la patria debe comenzar hoy, con el acta de nacimiento de la patria. Entonces, nosotros estamos aquí hoy rompiendo, estamos rompiendo. A nivel geométrico, se puede decir con toda seguridad que estamos asistiendo a un punto de inflexión. Un punto de inflexión donde la tangente ascendente es positiva hasta que llega a una meseta. Y de ahí no sigue subiendo, tiende a bajar, ese es un punto de inflexión. Entonces, también eso traducido de otra manera que no es geométrico, pero como lo entiende el pueblo, estamos asistiendo a un antes y un después. Nosotros estamos asistiendo a un antes y un después. Hoy es posible que estemos marcando una nueva interpretación de la verdad, porque la verdad hoy está apareciendo. Hoy lo vemos aquí. Entre los opinantes de la manifestación del 16 de enero hay historiadores profesionales que saben la verdad, la han publicado en sus libros, pero no la promueven y la callan. El por qué, quizás yo sea muy drástico, pero el por qué puede ser nada más salvando el cheque. Sí, salvar el cheque, porque después no puede ser por otra cosa. Usted tiene la verdad, diga la verdad. Entonces, en ese caso, usted puede encontrar a Rodríguez de Morisi que te publica el mismo texto en 2 libros, sin mayores comentarios. Pero puede encontrar al señor que anteriormente había ocupado la Comisión de Efemérides de Patria, el señor Juan Daniel Balcácer, y ahora mismo es el presidente de la Academia de la Historia. Donde en los libros de él yo encuentro que él dice que fue Bobadilla que lo hizo, pero él desde la posición que ha estado, no es posible que arriesgue la faja, ¿no? Entonces se queda quieto. Entonces, así mismo pasa con Wenceslao Vega, que aunque se arriesga cuando te dice que no hay más documentos anteriores a ese que puedan hablar de independencia. No hay documentos, todo lo otro está sin papeles, no hay documentos. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que agigantar estas expresiones de hoy, ese documento que está por ahí, multiplicarlo y dejar que fluya para que podamos celebrar anualmente y todos los días el surgimiento de la República, porque dice el amigo Puello en su libro Espigas Históricas, a todos los que han estado y han hablado del manifiesto en otra medida, él le dice bien claro, no era un momento de fuegos artificiales, no, ni tampoco de cazar de trompetas, era un momento en que se estaba estableciendo un hecho histórico de eterna recordación. Decirle eterna recordación a ustedes es decirle que la República no termina, que la República no se acaba, y que ahí era que se estaba fraguando. Entonces, dicen también que para los que están cuestionando, que hay documentos que son incuestionables, y ese documento es uno de ellos. O sea, nosotros estamos frente a una situación no podrían decir como en otro tiempo, revisionistas. Estamos en un momento de revisión de la historia y de poder reordenarla, recapitularla y poder llevar estos conocimientos a los pueblos más alejados del país, porque nuestra defensa en este momento de lo que nos está cayendo encima está floja porque no tenemos base para combatir.
tenemos que ponerlo claro que quien dirigió esas operaciones de enfrentamiento a las invasiones haitianas en los 2 primeros meses de la República fue el presidente de la Junta Central Gubernativa, Tomás Bobadilla Briones. Es que no hay forma de usted decirle a nadie que Santana se fue para Asua porque él quiso. Santana vino para estar en la capital y de aquí para atrás. Santana va a Asua porque lo mandaron. Duarte fue a Asua, a Baní porque lo mandaron. Y eso que pasó en Santiago, eso no tiene madre. Eso tienen ustedes que ponerlo en los anales de la historia moderna. Lo que ahora para todos ustedes es fake news. Está combatiendo allí en Santiago y se tiran unos tiros y ya va a anochecer. Y hay que parar los tiros porque de noche no se pelean porque ellos no tienen infrarrojo. Vamos a negociar. ¿Y a quién vamos a negociar? ¿Con Pierro Arellano? O lo que sepa que habla francés. Inver, Michel y Parmentier. Parmentier no, había otra, era Parmentier. Ahí en Santiago. ¿Qué pasó? Fueron a hablar y sacaron de un bolsillo un papel donde le dicen a haitiano: usted está combatiendo por un caso que no tiene presidente. Su presidente murió en Asua el 19 de marzo. El tipo se fue sin recoger. Se fue en la Victoria, y la gente que usa unos baqueticos cortos, que son los pandulleros. Señores, todos nosotros sabemos con qué se corta bandullo. No es posible que saque un baquetico y a quemar ropa con una gente que tiene las armas de Napoleón, con pólvora, con tiro, con nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le hemos ganado a los haitianos en el norte con un papelito que mandaron de la capital, lo mandó la Junta. Eso está hoy todavía vivo en Vietnam, en Rusia, en Ucrania, en Israel, en Hamas, en Palestina. Todo el mundo tiene su papelito, porque en tiempos de guerra la que más sufre es la verdad. La que más sufre es la verdad. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que estar claros de que la República se consolidó. La República se consolidó con esas victorias de los primeros 2 meses. Las de Asua, toda Asua, hasta el límite. Y la de Santiago. Y para más, esos tiritos navales eran boleticas que eran de vela. No había motores fuera de bola, no había nada de eso ni combustible. Pero pusieron un par de cañoncitos y tiraron. Entonces, ¿quién da los rangos? No es que la Marina la creó Cambiazo, no, Cambiazo es un subalterno. Es la Junta la que da los rangos, es la Junta que tiene los generales, es Bobadilla el que pone los generales de este país. Entonces, en esa situación, incluyendo a los que 50 años después fueron designados padres de la patria, hasta ahí se llegó. 50 años después, porque también hay que decirle a todos ustedes que esa república que fundó Bobadilla vivió sus primeros 50 años huérfana de padre o de padres. Es en 1894 cuando se plantea la posibilidad de que vamos a poner padres. Entonces Lili, que era muy tremendo, decidió complacer a todos con una observación: no me muevan de la altar. Y un general de eso de menos monta se atrevió a preguntar que por qué, general. Se me caen los hábitos. Entonces, señores, estamos ante una cuestión de poder revisar todos estos asuntos y poder sacarnos de donde nos han metido, desde que nos metieron con la batalla de Santo Cerro hasta ahora, mentiras al por mayor. Entonces, tenemos que aclarar todo esto. Hay una cuestión muy seria de las muchas que hay en el manifiesto, que no la hemos tocado, pero vamos a decirle ahora. Como aquí estamos en el Museo Nacional de Historia y Geografía, al manifiesto no se le escapó la parte geográfica ni la histórica. Se planteó que quiénes somos los dominicanos, todos los que quieran seguir el proceso del problema, pero también cuántas provincias tenemos. 4 provincias, y para eso te lo ponen desde el límite hasta el río Coa, donde están ahí los pilones, que así que se conocen ahora, por los pilones. O sea, eso era Asua, con San Juan, con Neiva, con Mate Farfán, con todo. Entonces, el asunto es que no se le escapa al autor del manifiesto, ni siquiera a los geográficos. 4 provincias,
Cuando se da la constitución de San Cristóbal, entonces llegamos a 5 con La Vega, porque La Vega no estaba. Entonces, el manifiesto es muy abarcador, al grado de que no se le queda nada. Lo religioso, lo social, lo militar, lo económico. Plantea que después se va a crear una moneda. Y hay una cuestión muy seria que yo se la he guardado para ahora. Si esos planteamientos hubieran sido dichos o escritos en tiempos de la Guerra Fría, al autor de eso mínimo lo hubieran considerado un tipo comunista. Un tipo comunista, porque él planteó que en la república que se va a crear, la educación, la instrucción pública, va a ser a expensa del Estado. Traducido de otra manera, va a ser gratis. ¿Quién se plantea eso en ese momento? Entonces, y el Estado que se va a crear, un Estado democrático. ¿Y cómo usted me va a hablar de un Estado democrático? Con toda la prerrogativa que tiene un Estado democrático. La separación de los poderes. No se va a perseguir a nadie por su procedencia, por su cuestión, no. Entonces, todos esos asuntos están contemplados en ese manifiesto que ustedes tienen a mano y que a partir de hoy podrían sacarle mucho provecho, porque ustedes tienen nietos, tienen hijos y hay que hacerles saber a los muchachos la verdad del asunto. En este caso, nosotros podríamos pensar y querer que las cosas tuvieran otro rumbo, pero hasta ahora podrían darse cuenta que lo que estamos enfrentando el Estado ha sido el Estado el que ha ocultado el documento, ha sido el Estado con los ministerios. Todos sus ministerios saben la cuestión, la tienen y lo tienen, pero no lo promueven. Se promueve la mentira, se promueve el no hacer. Es un peligro, es un peligro. Nosotros tenemos que hacerle saber a todos esos ministros y a eso que esta cuestión tiene, que la verdad siempre es revolucionaria. La verdad siempre es revolucionaria. Entonces hay que hacer que se conozca la verdad, que se sepa que eso existió por ahí y que lo ocultaron por más de 120 años. Y que los que tenemos como padre de la historia, el señor José Gabriel García, es un adversario jurado de Tomás Bobadilla. Y junto a él apareció Meriño, que había sido ya presidente, apareció Federico Enríquez Carvajal y apareció Juan Nepomuceno Tejera. Esos 4 encabezan la confabulación que ha callado por tanto tiempo la existencia del documento y también la de su creador. Pasa ahí que por enfrentar a un señor de primera en la historia dominicana, también le ha negado al pueblo que dicen defender, le han negado la verdad, se la ha escondido, se la ha secuestrado. Entonces, señores, ustedes tienen ahí el acta de independencia de la República, tienen ahí el acta de nacimiento de la República, tienen ahí la verdad. Muchas gracias. Siempre, gracias. Bueno, fíjense, yo le titulé conscientemente, le titulé a este evento el manifiesto del 16 de enero del 44, el documento fundacional de la República Dominicana, pero no mencioné a Bobadilla. No mencioné a Bobadilla porque yo creo que primero vamos a discutir la importancia del documento y luego vamos a discutir a Bobadilla. Yo para Bobadilla yo quiero que hagamos un evento, un evento, pero también público y contradictorio. Vamos a hacerlo contradictorio. Pues precisamente, entonces vamos a buscar, vamos como si fuera un tribunal. Aquí está la defensa, aquí está, vamos a hacerlo así, con varios, porque yo creo que es necesario que se discuta. Bueno, lo primero que debo decir es que de Tomás Bobadilla y Briones solamente tenemos un pedazo de calle dentro de la cancillería por ese señor que está ahí. Él trabajaba ahí.
Héctor Bobadilla trabajaba ahí y atento a él hizo ese pedazo de calle interna y después hasta dijo que lo botaron del trabajo. No por eso. Él lo dijo aquí. ¿Qué tal? Pues miren, obviamente hay que discutir la historia, pero el primer quizás enemigo de Bobadilla, antes de todo eso, fue Manuel Joaquín del Monte, que fue la fuente de Tomás Marión, el historiador haitiano, que fue de primaria, publica en el 40, publica de una vez, y él es el primero que dice que el manifiesto lo hace Sánchez, porque la información que le pasa es Manuel Joaquín del Monte. Eso es importante decir, porque otra cosa, el conflicto que tiene, por supuesto, el conflicto que, porque José Gabriel García sí conoció el manifiesto. Entonces, para no publicarlo y decir que Bobadilla fue el promotor, el que unificó a las fuerzas que estaban divididas, entonces él habló de otro manifiesto, que fue un manifiesto de septiembre del 43, que entonces, donde sí aparece Sánchez, y que fue el manifiesto que no se conoce, que fue en el partido, por Gabino Cuello, por Juan Evangelista en el Santo Cerro, pero que no tiene nada que ver con este. Entonces, él prefirió dejar esa confusión, porque eso lo repartieron el día de las Mercedes, el 24 de septiembre, allá en el Santo Cerro. No fue en el 44, fue en el 43. Entonces, él prefirió dejar eso así. Esa enemistad, yo creo que tenemos que tratarla con calma, con pro y contra, para que la gente sepa de dónde viene entonces esa animadversión sobre Tomás Bobadilla y Briones. Tenemos que hacerla, porque también todo el mundo sabe que Tomás Bobadilla y Briones era una persona muy viva, una persona que decía que los pueblos se alimentan de realidades. Es una frase de él: los pueblos se alimentan de realidades. Y ese señor ya está siendo un miembro de gobiernos de la España Boba. El señor tiene una experiencia fuerte en la Tres Independencias. En la Tres Independencias es el que hace la traducción de los libros, los códigos. Entonces, obviamente, este personaje, ya Roberto Casas dice, si hay un personaje de una estatura histórica que tenemos que tomar en cuenta, que no se le ha dado la importancia, es Tomás Bobadilla. No está defendiendo nada. Lo que está defendiendo es que discutamos el tema. Y ahí vamos entonces a hacerlo así, Manuel. Vamos con el pro y el contra. Vamos a hacerlo y vamos a llenar esto y vamos a dar también, vamos a hacer algo bien democrático para que cada cual tome su punto de vista. Porque yo creo que tú, en tus libros, has demostrado la importancia de Bobadilla porque ha sido desconocido. Pero también sabemos también que hubo otros líderes y otros próceres que hicieron grandes aportes. Vamos a ver esto. Sí, en mi caso, señores, también en ese aspecto de la cacería, yo soy la persona que le hago una carta a Miguel Vargas ya, y personalmente le digo, ingeniero, porque yo tenía desde que entré en el 16 con Miguel Vargas, yo era el segundo del departamento de ingeniería, y daba charla de que se lo tomaba Bobadilla, y entonces soy la persona que llama Miguel Vargas. Tenemos que en esta institución resolver el problema de quién fue el primer canciller, quién da a conocer el país en el mundo. Y yo tuve el problema, ¿no? Hasta un vicerrector allá cuando da una charla y menciona que en 1974 es el primer canciller. Yo le llamé la atención y bueno, que es para acá, queja conmigo entonces. Miguel Vargas me dijo, entonces llevo un documento, se lo llevo como su asistente y lo lee. Entonces convoca el cuerpo diplomático al embajador de México, dominicano en México, que estaba aquí, que escribió un libro sobre los cancilleres que tuvimos del 44 hasta el 2000, donde Bobadilla aparece como el primero. Tenemos documentos ya. Entonces se celebraba también la cancillería el 4 de abril de 1874 como primer día de las elecciones reales. Y yo todo eso lo relaté. Entonces yo en cada departamento que iba, como yo le daba mini charla, señores, convocan a ese cosa. Tuve problemas, cuando yo empecé la calle ahí, yo tuve problemas,
y como otra cosa más que no se puede decir como vagabundo que tenemos en este país. Entonces se hizo ese gran acontecimiento allá y se oficializó casualmente que tomó el primer canciller. Pero no obstante eso, cuando llegan ahora mis amigos Abinader, que fui yo que también hice su papá senador, porque no hay que decirlo, claro, señores, me vuelven y ponen como 4 de abril de 1804 a hacer actividad. Yo quiero hablar con la jefa de comunicaciones para explicarle y digo, vamos a una reunión para yo darle una charla a ustedes porque están nuevos y no conocen nada. Señores, no, tienen que hacer un documento, comenzó el problema conmigo, pero el día que me hacen el evento de la cancillería, ¿verdad? Señores, ese día me dieron 3 infartos porque tenía muchos problemas con toda la y así me voy Realmente el tiempo está avanzando. Vamos a dar la oportunidad. Si 2 personas más quieren comentar algo o alguna pregunta, por favor, venga por aquí. No sé. Y la última que se prepare, porque buscando el chino. venga. Saludos. Máximo Moya, estrella. Y la verdad es revolucionaria siempre. Yo considero que la verdad es real siempre. Pero bueno. Es aquí que está el problema. Hay que celulares Sí, con el móvil. Sí. Él menciona Bobadilla, y yo me acuerdo claramente del libro de texto de Luis Muñoz Molina, que se da en 4., 5. y 6, me parece yo. Y ahí en ese libro se mencionaba la labor que hizo durante los primeros meses, que menciona Guerrero, que fue profesor mío, asesor de tesis en la especialidad en gestión cultural. Entonces, o sea, hay referencia sobre el valor de Tomás Bobadilla. Ese libro yo me acuerdo como ahora, que se trataba la labor de Tomás Bobadilla. O sea, que eso hay que tomarlo en cuenta como dentro del antecedente de la investigación acuciosa que está haciendo el señor Manuel. Otro punto, hay varios, pero donde hay monarquía existe esclavitud. Y mencionaba que Bobadilla y ONU hablaban de la misma fuente. Me parece a mí que las fuentes fueron las leyes de Indias y las leyes de Burgos, que fueron emitidas por la monarquía española. Y desde ese punto de vista habría que ver si realmente hubo esclavitud aquí en el país. Habría que leerse la Composición Social Dominicana de Juan Bosch. Y podría mencionar varias cosas más, pero por el tiempo simplemente voy a mencionar esas 2. Y lo felicito a él por su acuciosidad en la investigación y por su determinación, y tiene buen dominio escénico. Lo felicito. Y me parece adecuada la propuesta de Guerrero. Gracias. Moya, la respuesta para ti y para todos es que cuando yo digo que se abrevaron en la misma fuente, eso es la Revolución Francesa. Eso es la Revolución Francesa, donde se contemplan todos los derechos del ciudadano, del hombre y del ciudadano, que lamentablemente se da por entendido o sobreentendido que cuando dicen el hombre y o el ciudadano, la mujer está incluida, porque no dicen los franceses y la mujer, o y la mujer es el hombre y el ciudadano. Hay que admitir que por ahí anda el asunto de que somos la costilla todavía. Muy bien. Bueno, la última intervención. Bueno, yo solamente quiero. Bueno, aquí viene un señor. Julio, prepárate. Saludos, señores. Su nombre. Mi nombre es Gilberto Martínez. El Gilbert. Haciendo una analogía, cuando usted hablaba sobre el aspecto parabólico de Tomás Bobadilla, matemáticamente y geométricamente hablando, o sea, como una especie de que comenzó y subió y luego de un punto de inflexión volvió allá.
Recuerdo yo que en este recinto, cuando yo estaba en tercero de bachillerato, que estaba en el Liceo Unión Panamericana, tenía a mi profesor Bolívar Batista. Y nunca se oía la palabra de Tomás Bobadilla. No obstante eso, desde 1822, pasando por 1838, 27 de febrero de 1844, hasta el 1 de marzo de 1844, todo parece que fue una recta paralela que no tuvo mención. Los liderazgos no se conculcan. Cuando una persona viene con un liderazgo, siempre tiene esa primacía y se ve como una persona llamada Tomás Bobadilla y Briones. Es el presidente de la Junta Central Gubernativa, y cuando usted hace una mirada retrospectiva desde 1822 hasta 1844, usted no oye ese liderazgo de una persona que de un momento a otro aparece siendo el presidente de una junta. O sea, como que no hizo nada en el tiempo y llegó a ser el número uno. Por no decir el hombre que tuvo las decisiones de llevar a cabo toda esa historia desde ese tiempo. Gracias. Vale. Bueno, sí, sencillamente, Gilberto, es... Entonces, Bobadilla fue primero de Ranlito. Exacto, a nivel de abolición. El asunto es que tú quieres saber entre el 22 y el 44. Sí, Bobadilla fue una figura destacada, fue de todo en la dominación haitiana. Fue fiscal. Pero él fue funcionario, ¿no? Fui funcionario de todo. Él se Sí, aprovechó, en puestos civiles. vivió la dominación y se Pero se ha subestimado la figura de Bobadilla. No la he subestimado. No, sí se ha subestimado. Demasiado. Hasta ahí, Gilberto. El tipo sirvió al haitiano en funciones civiles. Y cuando hubo que hacer algún documento en tiempo de los haitianos, hizo esas observaciones de 1830 y la pasaron en inglés, en francés y español por todos los templos, 2 domingos consecutivos. En que el tipo era sobresaliente. Venía, ¿sabes de dónde? Se había formado en Puerto Rico. Y en Puerto Rico era una colonia española y había esclavitud. Cuba era una colonia española y había esclavitud. En Haití también había esclavitud. Bobadilla era un tipo antiesclavista por encima de toda esa geografía. Bueno, no se vayan, me vamos a dar un fuerte aplauso. Señoras, sigan en sintonía, síganos en las redes, y ustedes sigan proclamando este manifiesto: separación, Dios, patria y libertad. Familia, bien.